Buenas noches, mi nombre es Juan Emil Gutiérrez y voy a exponer o voy a hacer el video de sustentación de mi TIC de física. Mi grupo está conformado por Santiago González Filo, Sergio Sánchez y por mí, Juan Emil Gutiérrez. A continuación voy a exponer la parte que me tocaba de la exposición. Vamos a comenzar con la pregunta de investigación, la cual es ¿cómo diseñar y evaluar experimentos sobre el uso de combustibles fósiles en medios de transporte? Como primer recurso para entender de qué trata todo el tema de los combustibles fósiles, de todo lo que viene con ellos, tenemos que primero saber qué son. Los combustibles fósiles son una serie de sustancias y de gases formados a partir de restos descompuestos tanto de animales como plantas que se generan en ciertas capas del subsuelo o de las capas de la tierra, sirviendo como tipos de energía no renovable. Siguiente punto de la exposición es el origen de estos compuestos. Estos compuestos se han generado de forma natural por procesos de fosilización en anoxia. Anoxia quiere decir que carecen de oxígeno, en anoxia ambiental, donde la materia orgánica no se ha degradado por microorganismos, sino que en vez se ha mantenido o permanece en formas de cadenas de moléculas orgánicas mucho más complejas, eh, ya sea sólidas, líquidas o gaseosas. Hablando de sólidos puede ser lo que conocemos como carbón, líquidos es el petróleo y gaseosos en gas natural. Y esto se debe a tres factores principales, a tres factores que son determinantes para estos procesos, que son la presión que se ejerce sobre estos compuestos, sobre estos desechos o lo sobrante, la temperatura a la que están expuestas constantemente, que generalmente son temperaturas altas, y el tiempo. Para que estos compuestos, estos combustibles, se generen, se creen, estamos hablando de escalas de tiempo de millones de años. Estos procesos duran demasiado para convertir estas moléculas o que cambien estas moléculas de una manera tan teniendo en cuenta la explicación previamente hecha, ahora vamos a tener en cuenta cuáles son los objetivos o para qué se utilizan estos combustibles fósiles. Identificamos que hay dos objetivos principales por los que son utilizados, que son proveer de energía a los sectores que lo requieran. Hoy en día, estos combustibles, este tipo de energía, es la más común utilizada a nivel mundial. Por lo tanto, son realmente básicos para el funcionamiento de vehículos, de empresas, de tecnología, y que mantienen el avance constante de la sociedad en general. Y como el otro punto o el otro objetivo tenemos mantener estable el flujo energético mundial. Como ya se acaba de mencionar, estas son las principales fuentes de energía a nivel mundial. ¿Y qué quiere decir? Que si no hubiera una producción constante de ellos y no se utilizaran de esta manera, a nivel mundial, las cosas que requieran de energía pararían, y esto realmente traería muchos perjuicios para el desarrollo de economías, de la sociedad, de la política, en todo. Después de las explicaciones sobre enfermedades, sobre estos tipos de químicos que hay generados por los combustibles fósiles, ahora les voy a exponer sobre la OMS y las aplicaciones científicas que se han dado como soluciones a los problemas generados por los combustibles fósiles. Vamos a iniciar con la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, la cual en el año pasado, en el 2019, registró más de 4.8 millones de muertes por contaminación ambiental, ya sea por mala prevención o manejo de la contaminación. No es un secreto para nadie que los combustibles fósiles generan o son los mayores factores de contaminación ambiental que hoy en día tenemos. Las emisiones de gas en el aire, la destrucción de los ambientes con el fin de conseguir estos recursos, han creado que hayan altas tendencias de muertes de personas que se han visto afectadas de tal manera por la contaminación que ya su propia vida ya no pudo seguir adelante. En cuanto a las aplicaciones científicas, se entiende que los principales factores que se deben tener en cuenta es que debido a los datos proporcionados no solo por la OMS, sino por otras organizaciones que tienen el fin de identificar cuáles son los problemas, se ha identificado que los gobiernos han proporcionado medios de transporte más limpios, que van más con lo que viene siendo el ambiente.
Por ejemplo, México acaba de introducir el año pasado los ecobuses. Los ecobuses son buses 100% eléctricos que además en una parte de su carga, aproximadamente en el 30%, utilizan energía solar. Y esto con el fin de, que, de reducir los porcentajes de emisión de gases nocivos para el ambiente en el aire, como lo puede ser el dióxido de carbono, el metano, etcétera. Y como último factor importante es el impulsar tecnologías a base de energías renovables. Estas energías pueden ser ya sea electricidad, solar o eólico. Se entiende y se conoce que si se utilizaran estos tres tipos de energías totalmente limpias y renovables en general, se aprovecharía el 100% de la energía posible y bajaría de gran, de muy bien, bajaría en gran cantidad los porcentajes de contaminación que hoy en día se presentan a nivel. Pues de haber identificado algunos tipos de estas energías como la nuclear, se va a exponer cuáles son los efectos económicos y sociales de los combustibles fósiles en general eh, que hoy en día se presentan. Como primer punto tenemos que las economías de los países productores de estos combustibles fósiles se mantienen estables y prosperan con el modelo actual de mercado. Muchos países a nivel mundial son reconocidos como altos productores, ya sea de carbón, de gas natural o de petróleo. Tenemos el ejemplo de todo el sector de Emiratos Árabes o todo el sector de Medio Oriente. Son países que son altos productores por ejemplo, de petróleo, y esto ha conllevado que sus economías sean unas de las más altas a nivel mundial y de las más estables, prosperando y haciendo que la sociedad en general tenga grandes índices de adquisición y de riqueza. El otro factor importante dentro de la economía es que las empresas crean un monopolio sobre estos recursos. Tenemos el ejemplo de Ecopetrol, de Gazprom, etcétera. Estas dos grandes petroleras, estas dos empresas que son realmente pesos pesados en lo que viene siendo todo este tema de los combustibles fósiles, generan la tendencia de que quieren monopolizar todo el mercado, tanto la producción, la obtención, la transformación y la venta de de estos combustibles. Esto a que conlleva a que las empresas o que los factores económicos que quieran entrar en el mercado no puedan y se vean damnificados realmente. Además de que son prácticas y son tendencias nocivas para la sociedad, para la política y para el desarrollo económico de cualquier empresa y de cualquier país. Y como último factor dirigido más a lo social, es la imposición de los recursos de dinero o económicos para el uso exclusivo de estos mismos. Eh, no solo el sector privado se ha encargado de esta parte, sino que también la misma sociedad y la misma política se encaminó todo a que la percepción a nivel mundial sea que lo correcto, lo más eficiente sea la utilización de estos recursos. Este objetivo o esta tendencia lo único que realmente genera es que el público no sea consciente de que los recursos renovables o de las fuentes de energía renovables son mucho mejores para cuidar el ambiente y son mucho más eficientes. Bueno, y después de que mis compañeros hayan expuesto los tipos de combustibles, la utilización de energías renovables en motores de automóviles, de vehículos en general, y la evolución de los mismos dentro del transporte, voy a concluir con los efectos y las conclusiones en general del proyecto. Debido a las corrientes previamente expuestas, se han determinado que ciertos cambios en los distintos niveles sociales, económicos, políticos, que buscarán beneficiar cada campo de estos en específico. Vamos a iniciar con sociedad, la cual mostraría cambios en el diario vivir de las personas, en los medios de transporte y en la economía y en la reestructuración de las empresas. Se evidenció que si se hiciera el cambio total a energías renovables, energías que no fueran perjudiciales para el medio ambiente, el diario vivir de las personas cambiaría, sí, la manera en la que obtienen energía, de que la utilizan cambiaría,
pero beneficiaría a largo plazo a el lugar en donde vivimos, que es en nuestro planeta, además de que reestructuraría las empresas que ya han monopolizado todo el sector de los combustibles fósiles. En cuanto a la ciencia, las nuevas aplicaciones de los recursos limpios abrirían los horizontes a nuevas partes del conocimiento, tanto en tecnología como en la tecnología del futuro, como en la propia que tenemos hoy en día. Y en cuanto a la tecnología, ya como un sector totalmente aparte, se evidenciaría que los medios de transporte utilizarían energía más limpia, avanzarían en las tecnologías que utilizarían, y la energía sin contaminación o limpia sería mucho más eficiente para los mismos. Las conclusiones y los efectos que les acabo de exponer son tenidos en cuenta teniendo como base el Bueno, muchísimas gracias. Ese fue el video de mi sustentación para la TIC.